podemos empezar. Le doy la palabra a Patricia Bárcena, la adjunta segunda al Defensor del Pueblo, para, mientras que se solucionan los problemas técnicos y puede incorporarse nuestro compañero del Defensor del Pueblo de Colombia, damos comienzo al taller. Muy bien, gracias Elena, ya pueden disculpar. Muy buenos días, buenas tardes en función del lugar donde se encuentren. Muchísimas gracias por estar aquí en este taller, por participar y compartir con nosotros este espacio. Desde el Defensor del Pueblo de España les damos la bienvenida. Vamos a comenzar este taller que tiene como finalidad hablar sobre el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en relación con el Pacto Mundial de las Migraciones desde tres perspectivas: la perspectiva de género, la perspectiva de infancia y la perspectiva, obviamente, de derechos humanos. Y lo vamos a hacer con las palabras que nos ha enviado la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para erradicar la violencia contra los niños, contra la infancia, Nayad Mayal, a quien agradecemos enormemente que haya tenido en consideración dedicar este tiempo a participar en nuestro taller. Así que cuando quieran los compañeros técnicos, adelante el vídeo. Mientras tanto, creo que le podemos dar la bienvenida a Luis Fajardo, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, al que le saludamos. Hola, saludos. Saludos para todas ustedes, gracias. Aquí estoy presente. Muy bien. Pues mientras que tenemos el vídeo, si les parece, les presento también a la otra persona a las otras dos personas que participan en el taller. Tenemos a Mimuna Sayed, la presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos de DACLA, bienvenida, y al director general de Migraciones del Gobierno de España, Santiago Yerga, que también le damos la bienvenida desde Madrid. Estos seríamos los panelistas y, como decía Patricia, nos acompaña también, aunque sea de manera virtual, la representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños, Nayad Malamillit, que no ha podido estar presente porque no está aquí en Nueva York y nos ha dejado grabado un mensaje. Pasaríamos la palabra en primer lugar, antes del vídeo, a Santiago Yerga, director general de Migraciones, para que comience la intervención, y a continuación pondríamos el vídeo. Así que, si no te importa, Santiago, comenzar tú en primer lugar. Perfecto, sin problema. Yo empiezo en primer lugar. Y en primer lugar quiero excusar al secretario de Estado de Migraciones, cuya participación estaba prevista en este evento, pero que finalmente, por motivos de agenda de última hora, pues no ha podido incorporarse al taller. Y lamentablemente yo también deberé, por el mismo motivo, abandonar este encuentro tras mi intervención. En segundo lugar, como no podía ser menos, quiero agradecer la invitación formulada por el Defensor del Pueblo de España en su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos para participar en este acto, y finalmente pues quiero enviar mis saludos más calurosos a las autoridades y participantes, ya que estoy convencido de que será un espacio muy provechoso para compartir experiencias y para identificar buenas prácticas que permitan ir avanzando en la consecución de los objetivos establecidos en el Pacto Mundial para una Migración regular, segura y ordenada. Este evento, que responde al sugerente nombre de El papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en la implementación del Pacto para una Migración segura, ordenada y regular, con un enfoque de derechos humanos, género e infancia, yo creo que es realmente atractivo. Y digo sugerente y atractivo porque, por una parte, combina el rol que deben llevar a cabo las instituciones nacionales de derechos humanos como órganos con la finalidad de proteger y promover estos derechos, con un hecho tan determinante en los tiempos actuales como son las migraciones, y por otra parte porque pone el acento en tres ejes que son inseparables desde la perspectiva migratoria: el respeto a los propios derechos humanos, el género y la infancia. Yo pienso que hay que poner en valor el papel que están llamados a jugar las instituciones nacionales de derechos humanos en el fomento de la ejecución del Pacto Mundial Migratorio por parte de los Estados, sobre todo en lo que respecta a su ámbito de competencia. El velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos residentes en sus países, lo que incluye el de los derechos humanos de los migrantes. La ejecución del pacto no es una labor que corresponda solo a los Estados, sino que las respectivas sociedades de cada uno de ellos y las instituciones nacionales de derechos humanos deben animar, impulsar e impregnar el diseño de las políticas públicas de los Estados en materia de migraciones, con el objetivo de alcanzar vías regulares, ordenadas y seguras, siempre desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.
Desde aquí quiero animar a que las instituciones nacionales de derechos humanos trabajen en esta línea y refuercen que los Estados respeten su independencia, sus criterios, sus actuaciones y sus resoluciones. Desde estos principios básicos, las administraciones públicas de los diferentes Estados podrán mejorar las insuficiencias y lagunas que puedan plantearse en los aspectos relacionados con los objetivos del pacto. Para la Administración española en general y para la Secretaría de Estado de Migraciones, a la que pertenece la Dirección General de Migraciones, de la que soy titular, en particular, el Defensor del Pueblo, en cuanto a institución nacional de derechos humanos, juega un papel de primer orden para la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes que llegan a España. Las resoluciones del Defensor en esta materia constituyen una guía necesaria para la Administración a la hora de abordar y corregir las deficiencias que en el ámbito migratorio se presentan. De hecho, por citar un solo ejemplo, son muchas las resoluciones asumidas por esta Administración en el marco de la llegada de personas a las costas españolas procedentes de África. Yo creo que, aparte ya de estos elementos de salutación e introducción, creo que para comenzar es importante destacar como elemento muy positivo que cualquier debate o discusión en torno a la migración lleve asociados los adjetivos de regular y segura. Ese elemento de por sí es una contribución esencial del Global Compact al debate en torno a las migraciones con el que España está perfectamente alineada. Debe hablarse de la movilidad humana como un hecho natural y debe hablarse de migraciones asociando a esa movilidad humana el establecimiento de ventanas de oportunidad ordenadas que permitan la consecución de los proyectos vitales que se encuentran detrás de cada una de las personas migrantes. Esa necesidad de establecer ventanas de oportunidad ordenadas ha de ser un elemento vertebrador de la gestión migratoria. Y esa es la línea en la que se está trabajando desde el Gobierno de España. Y es especialmente importante cuando esa ventana se asoman colectivos especialmente vulnerables como menores, especialmente la infancia migrante no acompañada y mujeres. Y así como el enfoque en torno a estos dos colectivos, menores y perspectiva de género, debe incorporar una orientación proactiva, no meramente vigilante, sino orientada a la transformación y a la propuesta de ventanas de oportunidad, no tiene sentido hablar de gestión migratoria si esa gestión no asume los derechos humanos como punto de partida y marco de referencia de cualquier iniciativa que pueda plantearse. En este sentido, llevamos 2 años trabajando para que la implementación del Global Compact persiga sus objetivos generales en el marco de los derechos humanos que deben ser cimientos de cualquier gestión. Y los cimientos de cualquier edificio sólido ya se sabe que deben protegerse, que deben defenderse, jamás darse por sentado, y por su propia definición, los cimientos sirven para construir sobre ellos, para ir más allá de ellos, teniéndolos como punto de partida y de referencia. En la implementación de este pacto global, los enfoques de protección de la infancia y perspectiva de género han de ser transversales y holísticos. Siguiendo con la metáfora de la construcción, no habrá edificio sólido sin unos buenos cimientos, los derechos humanos, pero tampoco lo habrá si los elementos más susceptibles de verse dañados o más expuestos a las inclemencias no están protegidos adecuadamente cuando se procede al elevar la construcción. Me quiero referir a continuación en particular a algunos de los objetivos de este pacto mundial. En primer lugar, el objetivo 5, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de vías de migración regular. Como decíamos, la identificación de oportunidades reales para una migración regular es una pieza importante de la política migratoria. Sin esos cauces, la migración entendida como un hecho natural se verá automáticamente compelida a transcurrir por vías que pueden implicar riesgos importantes, especialmente para la infancia migrante, especialmente para colectivos susceptibles de aunar diferentes elementos de riesgo de inclusión, por ser extranjero, por tener medios económicos, por carecer de redes locales de apoyo o por ser mujer. En este año hemos iniciado 2 proyectos de migración circular con 2 países que carecían hasta la fecha de este tipo de ventanas de oportunidad con España, Honduras y Ecuador. Y hemos abierto la posibilidad de que se realicen con otros países, como Senegal. Este tipo de proyectos son capaces de generar efectos positivos en 3 niveles y a gran escala. En la propia persona migrante y su familia, en el entorno local y empresa que recibe el trabajo y esfuerzo de esa persona, y a nivel bilateral entre los países que firman y hacen eficaz un convenio bilateral que concretan resultados concretos, en vidas concretas, en familias concretas, los grandes objetivos de cooperación internacional que se establecen en tratados e instrumentos internacionales.
En el ámbito de la migración con fines laborales, la contratación en origen, en especial de trabajadores de temporada para campañas agrícolas, se ha consolidado como una buena práctica de migración circular que tiene en consideración las necesidades del mercado de trabajo tanto del país de origen como del país de destino, favoreciendo el impacto positivo de una política de migración bien gestionada en el migrante, las comunidades y en los países tanto de origen como de destino, como contribución al Pacto Mundial de Migraciones y también a la Agenda 2030 y al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Junto con los proyectos de migración circular asociados a sectores deficitarios como el agrario, no debe olvidarse el establecimiento de otras vías que ofrecen ejemplos realistas de proyectos migratorios asociados al emprendimiento y a la formación, especialmente cuando van orientados a los jóvenes y a las mujeres. Actuar sobre los jóvenes, fomentando la continuación de sus estudios y la culminación de estos con proyectos locales de emprendimiento, es también una manera de ofrecer a las siguientes generaciones que le tienen como referencia la esperanza y el objetivo de perseguir sus objetivos vitales y laborales asociados a la emigración a través de vías seguras y ordenadas. En este punto yo quiero destacar el proyecto de Jóvenes como Agentes de Cambio, dirigido a 100 estudiantes de posgrado marroquíes. Este programa presenta innovaciones respecto a los tradicionales programas de becas unilaterales que hacen que se combinen varios subobjetivos del Pacto Mundial de Migraciones a la vez. Por ejemplo, favorecer canales de migración legal, potenciar la cooperación entre los sujetos implicados, hacer del migrante el auténtico agente de cambio, etc. Gracias al proyecto, los posgraduados marroquíes estudiaron un máster en España en áreas y sectores clave para el desarrollo social y económico de Marruecos. Los participantes presentaron un proyecto emprendedor relacionado con los estudios realizados que se llevaría a cabo en Marruecos tras la finalización del máster. Finalmente, fueron 23 los proyectos de emprendimiento seleccionados y apoyados, 10 de ellos de mujeres, y todos ellos en sectores considerados como estratégicos por Marruecos. Asimismo, muy en particular, en relación con el enfoque de género y en el contexto de facilitar vías de migración regular y de favorecer el diálogo con nuestros socios, bajo un enfoque de triple win y al amparo del principio de confianza mutua, se ha puesto en marcha el proyecto Guafira, que consiste en un proyecto piloto de migración legal con Marruecos, financiado por la Unión Europea, y que se traduce en la capacitación a las mujeres temporeras que cada año vienen a España, en el marco del programa de migración circular. La idea de este proyecto es que a su regreso a Marruecos puedan poner en marcha actividades generadoras de ingresos, gracias al apoyo financiero y técnico que les ofrecerá el proyecto. Se trata de un total de 250 mujeres que se dividirán en dos grupos. En un primer grupo participarán 50 de ellas y las otras 200 lo harán en la campaña 2023. Y de nada sirve establecer, entendemos, vías de migración regular si no se ofrece información fiable, actualizada y accesible en origen sobre estas oportunidades. Y en el ámbito de la mejora de esta información y con ello de la accesibilidad a las vías de migración legal ya existentes, España está trabajando en mejorar la comunicación con el fin de proporcionar información veraz y actualizada sobre vías de migración legal. En este sentido, España se ha adherido al grupo de trabajo sobre difusión y campañas de comunicación sobre migración constituido recientemente dentro de la Red Europea de Migraciones. Por otro lado, se está trabajando en otro proyecto en el marco de la Red ILO de la Comisión Europea, cuyo programa bienal de trabajo contempla como una de las prioridades de la red mejorar el conocimiento de las vías de migración legal por los consulados europeos y las autoridades locales competentes en terceros estados, así como lo de los propios oficiales de enlace. Este proyecto, denominado MigraSafe, está financiado a nivel europeo y se implementará en 8 estados africanos: Marruecos, Senegal, Túnez, Cabo Verde, Nigeria, Ghana, Egipto y Etiopía. También quiero hacer referencia al objetivo sexto del pacto, que es el de facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que aseguren el trabajo decente. En la aplicación de este objetivo, España seguirá apostando por la aplicación del enfoque Whole of Society del Pacto Mundial Migratorio, implicando a los interlocutores sociales, organizaciones empresariales y sindicales, a través del diálogo social tripartito, así como la sociedad civil y colectivo de migrantes. Además de la colaboración con estas organizaciones, se sigue apostando por la mejora de las condiciones que aseguren el trabajo decente de la mano de organizaciones internacionales. Manteniendo el enfoque orientado a la protección de la mujer planteado en esta sesión, el principal proyecto migratorio que afecta sobre todo a mujeres en España implica la movilidad de trabajadoras provenientes de Marruecos, aunque no solo, para el desarrollo de tareas agrícolas.
España, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, lleva 2 años desarrollando un proyecto de verificación de los alojamientos utilizados en los proyectos de migración circular y creando sesiones para el debate, análisis y fomento de los principios de contratación ética, en particular cuando involucra a trabajadores migrantes. España ha emprendido actuaciones orientadas a reducir las vulnerabilidades, en especial respecto de la infancia migrante en edades próximas a la mayoría de edad, por un lado, y por otro, de los jóvenes que salen del sistema de protección por alcanzar la mayoría de edad sin poder regresar a sus países de origen. En este sentido, y en relación con la consecución del objetivo 16º de empoderar a los migrantes y a las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social, España ha prestado especial atención a la inclusión de la infancia migrante y su tránsito a la mayoría de edad a través de la inserción en el mercado laboral. La culminación de las diferentes iniciativas encaminadas a conseguir este objetivo ha sido la reforma de la normativa que regula el régimen jurídico de este colectivo, consiguiendo poner fin a una situación que se venía produciendo y en la que, de facto, se impedía la inclusión de estos menores al mercado laboral al cumplir 16 años y en su acceso a la mayoría de edad. La normativa anterior provocaba que muchos menores cayesen en irregularidad sobrevenida al cumplir los 18 años, con el consiguiente riesgo de exclusión social. Una situación causada por la inflexibilidad de las normas y de los requisitos que estaban establecidas en la anterior normativa. Tengo que reconocer que en esta reforma el Defensor del Pueblo de España ha jugado un papel fundamental a través de sus múltiples resoluciones en la materia. Pero como ya he señalado, España no desatiende la lucha contra otros tipos de situaciones de vulnerabilidad. En la aplicación de su política migratoria, España abraza el concepto integral de seguridad humana de Naciones Unidas, que trasciende al de seguridad ciudadana y que subraya el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano. Me voy a referir finalmente al objetivo 17, que consiste en eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones sobre la migración. El Gobierno de España desarrolla un discurso público proactivo respecto al fenómeno migratorio seguro, ordenado y regular, haciendo hincapié en la contribución de los migrantes a la sociedad y la economía española. La intervención del presidente del Gobierno en la Conferencia Intergubernamental de Marrakech, que endosó el Pacto Mundial Migratorio, es un claro ejemplo de ello. Este discurso público es trasladado no solo en marcos internacionales o europeos o en sede parlamentaria a nivel nacional, sino de forma activa tanto en los medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, de manera que lleguen directamente a la población para coadyuvar en la generación de percepciones correctas sobre la migración, contrarrestando el efecto de narrativas engañosas y no basadas en datos empíricos. En el respeto absoluto de la libertad de expresión, comunicación y prensa, la Administración del Estado está siempre a disposición de los generadores de opinión, medios, think tanks, bloggers, etc., para aportar los datos que se soliciten sobre temas migratorios a fin de que aquellos puedan desarrollar su trabajo informativo contando con datos seguros. El fomento de los valores de convivencia y la lucha contra la xenofobia tienen un efecto importante como ayuda a un correcto entendimiento del fenómeno migratorio. En este sentido, cabe señalar que España cuenta desde 2011 con una estrategia integral del Gobierno contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de discriminación y que en septiembre de 2018 se adoptó un convenio marco interinstitucional entre varios ministerios implicados en la promoción de acciones contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio, y que cuenta con un comité de seguimiento asegurado por la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migración. Con esto termino. Como les dije al principio, he de abandonar este evento tras mi intervención, pero yo expresamente le pido a la organización que me haga llegar las conclusiones que se alcancen en este encuentro, no solo para estudiarlas con el mayor interés, sino también para difundirlas ante las autoridades migratorias españolas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, director general. Y ahora Yassine,
creo que estamos preparados para el vídeo. Dear participants, it is an honor for me to be able to address this important and timely side event on the role of national human rights institutions in promoting and monitoring a child rights-based implementation of the Global Compact for Migration. National human rights institutions play and should continue playing a key role ensuring prevention as well as protecting children from violence, in particular regarding the situations faced by children on the move. This event is taking place at a crucial moment around the world. Too many migrant children are subjected to violence in their daily lives, multiplying the risk of being left further behind. That is why I would like to highlight 4 key messages today. First, the urgency of ensuring the effective protection of children on the move is greater than ever. More children than ever before are on the move, fleeing poverty, discrimination, social disparities, lack of access to basic needs and opportunities, conflicts, natural disaster, violence, and political instability. The COVID-19 pandemic and the increasing humanitarian crisis have exacerbated the already existing vulnerability of these children, creating specific challenges for them to access life-saving and essential services and leading them to consider migrating as the only survival solution. They travel alone or with their family within and across countries. Girls and boys, especially those who travel undocumented, unaccompanied, or separated from their family or caregivers, are at high risk at all stages of their journey of exposure to various forms of violence, sexual exploitation, slavery, forced labor, smuggling, trafficking, and enrollment in criminal gangs. Travel and movement restriction didn't prevent children from undertaking perilous and even deadly journeys. As one migrant child told me, "I know I can die, but I have no other choice. I already die every day." These children experience fear, anxiety, mental health problems, increased risk of self-harm, and an aggravated sense of hopelessness, with a severe impact on their development and well-being that lasts into adulthood. This results in a high human and economic cost. All these interconnected factors should be taken into account in a comprehensive manner to ensure the highest standards of effective protection. Second, detention of migrant children must end in line with the Global Compact for Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Some states have undertaken initiatives to protect children and end child immigration detention. In over 60 countries worldwide, child rights-based measures to prevent and to provide alternatives to child immigration detention are in place. States are already showing that it is possible, but many challenges remain. Undocumented and unaccompanied children lack access to child protection services, to an age and gender-sensitive protection determination process, to legal representation, to accessible information about their rights and avenues of redress. Too many children end up in crowded facilities, often mixed with unrelated adults. They are deprived of liberty, detained and separated from their family. They are deported to countries where there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm to the child. These detentions have long-lasting impacts on their physical and mental health and are under no circumstances in their best interest. We must therefore invest in prevention and in child rights-based alternatives to children's deprivation of liberty. It is urgent to strengthen and provide adequate resources to transnational and national child protection mechanisms and systems to which children on the move can be referred. Third, national human rights institutions play a key role in protecting the rights of all children, including migrant children. National human rights institutions, and in particular those with the highest standards of independence, are strong advocates
for harmonizing domestic law, policy, and practice with international human rights standards. They act as champions for all children, especially the most vulnerable and marginalized, and provide platforms for children's voice to be heard. National human rights institutions provide channels for children's protection and to seek redress when their rights are violated. It is for these reasons that independent human rights institutions are such natural allies for all of us working towards putting an end to violence against all children independently of their migration or other status. The role of national human rights institutions should be supported and further strengthened through strengthening capacities and ensuring robust mandates so they can act as an early warning mechanism, monitoring closely the situation of children on the move, highlighting the impact of detention and other violations of their rights, supporting adequate referral mechanisms, ensuring accountability when the international standards for the protection of children's rights, including the protection of their best interests, are at stake, providing child and gender-sensitive complaint mechanisms, and ensuring that all action to support the rights of migrant children must be informed by children's views and experience and build on children's effective participation. Fourth, putting an end to violence, discrimination, and the deprivation of children on the move's liberty cannot wait. Less than 8 years remain for us to make the ambitious targets of the 2030 Agenda a reality. Migrant children have been left very far behind. As we build back better, we must look beyond COVID-19 and ongoing humanitarian crisis. We must transform the continuum of violence that shapes the life of migrant children into a continuum of care and protection of their fundamental rights, ensuring that they are not left behind. We have to keep in mind that children on the move are first and foremost children, and their rights move with them. Thank you very much. Tiene ahora la palabra el vicedefensor de la Defensoría del Pueblo de Colombia, señor Fajardo, cuando quiera. Buenas tardes, un saludo muy especial para Nayat Mayala, la representante especial, para ustedes, Patricia Bárcena, para Elena Arce, por supuesto para Mimune Seid y para el doctor Jesús Perea, de quien escuchamos tan interesantes reflexiones hace un momento. En la Defensoría del Pueblo de Colombia tenemos unos retos bastante importantes en materia de migración, retos que se han incrementado en los últimos 5 años por la creciente migración que viene del país vecino Venezuela. En el día de hoy, actualmente, se calcula que en los últimos 10 años han llegado más de 2.212.263 migrantes refugiados y venezolanos. Eso implicó que el gobierno nacional adelantara la implementación del Estatuto Temporal para la Protección a Migrantes. Ese Estatuto Temporal de Protección a Migrantes básicamente es un decreto que permite la regularización de la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, de tal manera que puedan tener durante un tiempo el acceso a todos sus derechos, mientras se va especialmente articulando la posibilidad de una nacionalidad en el territorio. Por otro lado, tenemos también un flujo migratorio importante, especialmente en el año 2001, proveniente de África, Asia, países latinoamericanos como Cuba, República Dominicana, Brasil y especialmente Chile, en donde migrantes que habían llegado allí hace 10 años por la ola migratoria que hubo de Haití, querían pasar al norte del continente, especialmente tenían que pasar por Colombia, y aquí en la frontera colombo-venezolana se encontraron con un cuello de botella por las dificultades geográficas que implica lo que aquí denominamos el tapón del Darién, que es una zona selvática en donde no hay carretera. La única forma de pasar, por lo tanto, es a través de un golfo en donde tienen que transportarse marítimamente, y era la forma de controlar el paso migratorio. En un momento determinado tuvimos 1.800 familias apostadas todas en una playa de
digamos, la ciudad fronteriza para poder pasar una situación humanitaria de amplia magnitud. Frente a ellos, la Defensoría del Pueblo ha venido adelantando varias acciones. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la población venezolana migrante, que en su gran mayoría pasa por Colombia para llegar a otros países, especialmente del sur de América. Lo que se ha hecho es que en conjunto con organizaciones de cooperación internacional como ACNUR, organizaciones internacionales como la OIM, hemos podido establecer lo que denominamos la estrategia de la Casa de Derechos. La Casa de Derechos son pequeñas sedes conformadas por algunos funcionarios de la Defensoría contratados específicamente para ayudarles a los migrantes a conocer cuáles son sus derechos, cuáles son las autoridades a las cuales pueden reclamar, cómo pueden acceder, por ejemplo, al estatuto temporal, pero también cómo pueden protegerse de ciertos actores que intentan vulnerar sus derechos y al mismo tiempo, lo más importante, cómo pueden acceder a derechos como la salud que están garantizados en Colombia para los migrantes. La estrategia de Casa de los Derechos nos ha servido muchísimo para dar ayuda y para poder conectar a los migrantes con las autoridades. En lo que tiene que ver con la población haitiana, especialmente proveniente de Chile y de Brasil, lo que hicimos fue crear no solamente un foro interamericano sobre migración, sino convenios con Panamá que permitieron que la población migrante que estaba pasando al otro lado de la frontera pudiera tener una protección en esa zona específica en donde veíamos que eran fruto de asaltos y fruto de vulneraciones de derechos por grupos armados organizados. Panamá tiene unos centros de recepción y desde Colombia lo que logramos fue articular las relaciones con las dos INDHs para que pudieran pasar los migrantes de una forma más segura y protegida. Pero lo más interesante ha estado en las buenas prácticas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Hay que tener en cuenta que según datos de Migración Colombia, se estima que hoy permanecen 1.872.390 personas venezolanas, de las cuales el 23% son niños, niñas y adolescentes. Se han impulsado acciones para la garantía de derechos de la niñez, donde se han priorizado la implementación de la Ley 1997 del 2019 de nacionalidad de niños nacidos en Colombia, posiblemente de padres venezolanos, pero sin nacionalidad. A través de esta ley y con la resolución 8617, se ha logrado ampliar por 2 años, además, los efectos legales para evitar la apatridia, fundamentalmente, al poder darle a estos niños y niñas nacidos en el país la nacionalidad colombiana. Vale la pena decir también que justo el día de hoy, el día de ayer, en realidad, ingresó más bien al Congreso de la República un proyecto de ley por el cual se procura darle la doble nacionalidad, la nacionalidad colombiana, a los niños y niñas que están siendo sujetos de protección por haber entrado al país de forma no acompañada. En Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien se encarga de hacer la protección de los niños y niñas cuando lo requieren, cuando no están con sus familiares o cuando se detecta que están en riesgos. Muchos de estos niños y niñas que hoy están en estos centros provienen de Venezuela. Algunos de ellos tienen documentación o por lo menos narran haber tenido nacionalidad venezolana, pero en esas circunstancias el acceso completo a sus derechos podría haberse restringido. Por ejemplo, hay medidas de protección que requieren la nacionalidad colombiana. En ese sentido, al poder darles la nacionalidad, la doble nacionalidad, sin negar su nacionalidad venezolana, por supuesto, se les permite poder tener un acceso más amplio a otras. También se están identificando las formas de protección. Como ustedes bien lo saben, los niños no acompañados pues no pueden ser objeto de adopción, no son objeto de adoptabilidad, pero tampoco queríamos que pasen durante décadas enteras toda su niñez en un centro de protección. Entonces está tratando de verificar la forma en la que los refugios provisionales, los hogares provisionales, que es como los llamamos en Colombia, puedan tener también el ejercicio de algunos derechos para que los niños puedan estar no los 6 meses que determina la ley colombiana, sino mucho más tiempo, al menos hasta que se identifique si tienen o no familiares que lo reclaman en el vecino país, para que puedan acceder a una protección, digamos, en el seno de una familia, como sería lo ideal. Entonces, esos son, digamos, algunos de los caminos de protección que se han dado
para poder atenderlos. Pero más allá de ello, en lo que tiene que ver específicamente con la atención de mujeres que están siendo víctimas de alguna forma de violencia, la Defensoría del Pueblo viene adelantando una campaña que se denomina duplas de género. Las duplas de género están compuestas fundamentalmente por una profesional del ámbito de la psicología y por una profesional del ámbito del derecho, es decir, por una abogada. Y básicamente la atención que estas duplas de género, siempre mujeres, tienden a darle a las mujeres que quieren acceder a este servicio en la Defensoría, migrantes o nacionales, pero hay que decir que en lo contado del 2021 y del 2022 hemos acompañado ya 510 casos de violencia basado en género frente a migrantes, de los cuales el 96% son mujeres de nacionalidad venezolana. Esa atención tiende a darle no solamente el acompañamiento psicológico para poder recuperarse de un hecho victimizante basado en género, sino también acceder a las vías legales y a todos los derechos a que tiene lugar bajo la orientación de una mujer abogada. Dentro de las buenas prácticas también es importante decir que gracias a este tipo de trabajo hemos identificado que el 69% de los casos de violencia son violencia psicológica. El 37% serían casos de violencia física, un 38% de violencia económica, 18.2% de violencia patrimonial y 15.6% de aquellos casos son violencia sexual. Notamos con preocupación que los principales agresores son personas desconocidas con un registro del 39%, parejas están en un 20%, exparejas 15% y 12% algún miembro de la familia. Nosotros tenemos, por supuesto, una identificación de los lugares en Colombia: Putumayo, norte de Santander, Guajira, Bolívar, Magdalena y Santander son los departamentos con mayor índice de violencia basada en género frente a migrantes en su orden. Por otro lado, hemos detectado que las barreras principales que existen están en la atención integral en salud. Quisiéramos destacar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres gestantes, a quienes no se les garantiza el acceso a los controles prenatales y la atención en parto, que pone en riesgo no solo su integridad y vida, sino la de sus hijos por nacer. Persisten barreras en materia de protección y acceso a la justicia por violencia basada en género para las mujeres migrantes, y estamos trabajando con distintos funcionarios de todos los órdenes para tratar de motivar una atención que sea acorde con los principios que guían tanto el derecho internacional en la materia como nuestro propio derecho colombiano. Esas son, desde nuestro punto de vista, las principales acciones que hemos podido adelantar y que detectamos como buenas prácticas. Por supuesto, seguimos atentos, viendo que existen unos retos importantes en materia presupuestal, retos en materia de acompañamiento de las instituciones y sobre todo retos en materia de coordinación suficiente. Vimos una barrera muy grande en lo que tenía que ver con la atención de los migrantes que venían del sur del continente. Me refiero a esta diáspora haitiana que trataba de llegar al norte del continente. En cuanto en las fronteras, sobre todo en ocasión al COVID-19, no había suficiente atención. La frontera colombo-ecuatoriana estaba técnicamente cerrada, legalmente cerrada, y sin embargo había fronteras, digamos, naturales que estaban abiertas y por donde inmigrantes pasaban, y era aprovechada ese paso, por lo menos, llamémoslo así, irregular, por ciertos grupos de personas que ofrecían darles el traslado hasta Panamá y que obviamente no eran más que redes de explotadores e incluso de tratantes de personas. Esa situación, pese a haber sido advertida por la Defensoría del Pueblo, no obtuvo en principio una respuesta oportuna. Sin embargo, posteriormente, hay que decirlo, Migración Colombia hizo un trabajo adecuado que se fue adaptando y que permitió que luego, cuando tuvimos ese gran tapón de botella en Necoclí, que es el municipio fronterizo con Panamá a través del mar de Urabá, pues tuvimos una respuesta que permitió que se desembocara y se pudiera tratar con cuidado a estas personas. Creemos que manejar todas las fronteras del país es difícil. Tenemos unas áreas fronterizas enormes y eso dificulta de gran manera que podamos tener un verdadero control sobre estas personas.
Por eso acompañamos con las casas de derechos en los lugares que sabemos que tienen mayor afluencia de migrantes, toda esa labor, pero el reto sigue siendo muy grande porque hay muchos grupos interesados en adueñarse de alguna manera de los recursos de los migrantes que pasan la frontera. Serían un poco los retos principales y ahora con la sentencia que está a puertas de dar la Corte Constitucional, seguramente la próxima semana, sobre el tema de los niños no acompañados y el proyecto de ley que se radicó el día de ayer, creo que vamos a tener una respuesta efectiva a un problema que era bastante grave en Colombia, que es la situación de protección de los niños no acompañados, especialmente porque entre Colombia y Venezuela no hay relaciones diplomáticas que permitan hacer una indagación profunda sobre la situación de los familiares de estos niñas y niñas que se encuentran en Colombia y si ellos pueden o no volver a su seno familiar. Eso es, grosso modo, lo que nosotros desde Colombia queríamos aportar y por supuesto aquí sigo atento para poder participar. Muchas gracias. Muchas gracias, vicedefensor, por su presentación. Y ahora pasamos la palabra a la señora Emballer, cuando quiera. Sí, la parole. Buenas tardes a todas y a todos. Bonjour à tous et à tous. C'est un plaisir pour moi de me compter parmi vous en tant que représentante du Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc et présidente de sa commission régionale d'Akhlawat Zahab. Comme vous le savez, le CNDH est une INDH conforme au principe de Paris depuis 1999 et président du groupe de travail du réseau africain des INDH sur la migration et membre de la task force de la Gannerie sur la migration. Le CNDH adopte une démarche inclusive, transversale, basée sur les droits de l'homme et sur la coopération avec les différents acteurs institutionnels et non institutionnels, ce qui lui toujours permis d'assurer un échange d'informations et de recommandations afin d'identifier les défis actuels en matière de droits de l'homme et de parvenir à des solutions concrètes. Grâce à ces CRDH, le CNDH assure une présence régionale et un travail de terrain et de proximité avec les sujets concernés par des atteintes aux droits ou qui expriment du fait de leur vulnérabilité un certain nombre de besoins. Les diverses activités et missions menées par le CNDH participent à la mise en œuvre des normes internationales en matière de protection des droits de l'homme et répondent à ce titre également aux 23 objectifs du Pacte mondial pour les migrations. Voici par la suite quelques actions menées par le CNDH dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs objets de ce débat dans ce panel. Objectif 1. Collecter et utiliser des données précises et désagrégées pour formuler des politiques fondées sur des preuves. Le CNDH veille à l'utilisation et à la diffusion des données précises dans le cadre des actions de formation et de renforcement des capacités qu'il organise régulièrement en soutenant la déconstruction des idées reçues, notamment en ce qui a trait au nombre d'étrangers résidant au Maroc, leurs origines nationales, leurs profils. En matière de protection, le CNDH tient compte des données factuelles pour identifier les thématiques clés pour lesquelles des missions de terrain et ou des activités thématiques sont envisagées, notamment en région. Une grande importance est également consacrée aux données statistiques qui permettent une meilleure analyse des réalités et des enjeux de la migration. Dans ce cadre, la mobilisation de données désagrégées est fondamentale pour l'identification de facteurs potentiels de vulnérabilité spécifiques, notamment pour les femmes et les enfants, et ainsi proposer des actions de protection tenant compte de ces critiques, de ces critères, seule garantie de leur efficience.
Objectif 4. Veiller à ce que tous les migrants aient une preuve de leur identité légale et des documents adéquats. Le CNDH poursuit son action de longue date visant à soutenir l'accès des étrangers à la documentation en matière d'état civil et de séjour via notamment l'organisation d'ateliers relatifs à l'accès à l'état civil, soutien à l'information et travail en lien avec les différents acteurs concernés pour surmonter les défis persistants. Le suivi de la recommandation relative à l'adoption d'une nouvelle loi sur le séjour des étrangers, afin de tenir compte des constats relatifs au risque de basculement de nombreuses personnes en irrégularité de séjour. Le traitement des plaintes relatives aux difficultés d'enregistrement des enfants à l'état civil. Un important travail a notamment été mené face à certaines pratiques de confiscation d'avis de naissance. Celui-ci a conduit non seulement à la résolution de situations individuelles, mais également à une instruction du ministère de la Santé à destination des CHU pour mettre un terme aux pratiques de confiscation des avis de naissance en cas de non-paiement des frais d'accouchement. Cet engagement est primordial pour l'effectivité du droit à l'identité des mineurs et la protection des droits fondamentaux inhérents à leur minorité. Au-delà, l'accès à la documentation civile constitue également un point clé pour l'effectivité des droits afférents à la vie privée et familiale. Objectif 7. Traiter et réduire les vulnérabilités dans les migrations. Le travail de monitoring de l'institution a notamment pour objectif d'identifier les situations à risque en matière de mise en vulnérabilité, les risques de rupture de droit au séjour, les pratiques constituant des freins à l'accès aux droits. Un ensemble de questions sectorielles abordées dans cet objectif sont également traitées: santé, éducation, travail, justice, ainsi en matière de santé et durant la pandémie du Covid-19. Le CNDH a effectué un suivi régulier de l'accès des étrangers à la vaccination en coordination avec ses commissions régionales. Le CNDH est par ailleurs fréquemment sollicité dans le cadre de programmes mis en œuvre par des organisations internationales en réponse aux besoins des étrangers les plus vulnérables. Dans ce contexte, la prise en considération des situations de vulnérabilité auxquelles peuvent être exposées les femmes et les enfants font l'objet d'une attention particulière. Objectif 10. Prévenir, combattre et éradiquer la traite des êtres humains dans le contexte des migrations internationales. Parmi les actions déployées, nous pouvons citer avis du CNDH sur le projet de loi numéro 2714 relatif à la lutte contre la traite des êtres humains. L'institution est membre de la Commission nationale de lutte contre la traite. En 2021, le CNDH a organisé des ateliers d'information à destination des cadres du CNDH et des CRDH sur la thématique. Le CNDH poursuit l'organisation régulière d'ateliers, d'échanges sur la thématique, favorisant la diffusion d'informations et de clés de compréhension sur la thématique. À cet effet, le CNDH a mené récemment, dans le cadre d'un séminaire en ligne, une lecture croisée du rapport national sur la traite des êtres humains, activité qui fait suite à deux précédentes rencontres ayant porté sur la loi numéro 1427 relative à la traite des êtres humains. Objectif 13. Utiliser la détention pour migrants qu'en dernier recours et s'efforcer de trouver des alternatives. Le CNDH assure notamment le suivi de situations de refus d'entrée sur le territoire, de placement en zone d'attente ou de rétention dans le cadre de mesures d'éloignement du territoire,
Une vigilance particulière est accordée au suivi de l'effectivité des mesures prévues par la législation en vigueur concernant la protection contre l'éloignement des mineurs et des femmes enceintes. Parallèlement, le CNDH soutient, dans le cadre du travail de protection des droits des étrangers, le partage et la diffusion d'informations concernant les dispositions légales et délais à respecter, notamment la durée maximale en dehors du territoire, dans une démarche préventive face au risque de placement en zone d'attente. Merci por votre aimable atención. Gracias por su amable atención. Tiene la palabra ahora la adjunta segunda al defensor del pueblo, Patricia Bárcena. Muchísimas gracias. Ya, bueno, creo que se están diciendo cosas muy interesantes en este panel y que esto nos va a dar lugar a importantes reflexiones. Yo, al igual que ha hecho la señora Sayer, voy a hacer el análisis de 5 de los objetivos del pacto desde esa mirada triple, desde esa perspectiva triple de género, derechos humanos e infancia, que es la que nos ocupa en el taller de hoy. Pero sí antes resaltar que estamos en un momento histórico, que el pacto es un compromiso colectivo que pretende mejorar la cooperación sobre la migración internacional y que es un hito histórico que hoy estamos analizando, que hoy cientos de personas que representan un montón de países están supervisando y, por tanto, que probablemente es un compromiso que nos va a dar las pautas para continuar adelante y intentar lograr que las migraciones realmente puedan ser seguras para todas las personas. Es importante subrayar, en todo caso, que a nuestras sociedades, sobre todo, que la mayoría de las migraciones de las personas migrantes migran, viajan, viven y trabajan de manera segura, ordenada y regular, contra lo que se pueda pensar. Y eso es importante subrayarlo porque así evitaríamos gran parte de la criminalización que están viviendo las personas migrantes. Como instituciones de derechos humanos, en todo caso, tenemos que estar vigilantes a los riesgos y los desafíos que para las personas migrantes y sus familias les surgen cuando se encuentran ya en nuestros países de tránsito o de destino. Es importante esforzarnos por aumentar el conocimiento y el análisis de las migraciones mundiales, ya que nuestro mandato nos exige no perder de vista ese enfoque de derechos humanos al analizar las políticas públicas que pretenden regularlas. El pacto, como digo, establece como obligación primordial de todos los Estados el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto en concreto de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su situación jurídica administrativa. El propósito principal es la creación de condiciones propicias que permitan a todas las personas migrantes enriquecer nuestras sociedades con su capacidad humana, económica y social y hacer que les sea más fácil su contribución al desarrollo sostenible. Para ello, el pacto se marca diferentes objetivos. Nosotros seleccionamos 5 que creemos que desde las diferentes perspectivas que enmarcan este taller son las que podemos revisar porque responden como mejor a los retos que nos planteamos como instituciones nacionales de derechos humanos y además creemos que es donde tenemos todavía un importante camino que recorrer. Con respecto al objetivo primero, que se marca como fin recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas públicas con base empírica, es preciso subrayar que los datos que maneja UNICEF, que manejaba en el año ya 2019, hablaba de 33 millones de niños, niñas y adolescentes migrantes internacionales. Una de cada 8 personas migrantes sería un menor. Estas estadísticas suelen estar basadas sobre todo en menores no acompañados o en menores que solicitan protección internacional. Y sin embargo resulta muy difícil obtener datos de menores que viajan con sus progenitores o con otras personas adultas, lo que implica que se invisibiliza a gran parte de los niños, niñas y adolescentes que actualmente están en movimiento. En Europa contamos con una directiva, la Directiva 2008-115 de 16 de diciembre,
sobre las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular. Esta directiva lo que recoge es la obligación de dotar a todas las personas que no puedan ser expulsadas del país con una confirmación escrita de que esa es su situación. Este documento, esta confirmación escrita, nos consta que actualmente no se otorga en un gran número de países de Europa, de la Unión Europea. Y esto implica que muchos niños, niñas y adolescentes puedan quedar en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto si están solos como si están con sus progenitores. Esa confirmación escrita implicaría, además, la obligación del Estado de garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas que la tienen, en tanto en cuanto no pueden ser expulsadas. Al no otorgarse este papel, lo que se hace es privar a esos adultos y los niños y niñas que viajan con ellos de derechos fundamentales y derechos básicos como pueda ser la sanidad o la escolarización. Y, por otro lado, al no recogerse estos datos y no emitirse estos certificados, resulta muy complejo supervisar si se están realmente cumpliendo las obligaciones que derivan de la directiva o no. En segundo lugar, en cuanto al objetivo 4, que habla de velar por que todas las personas migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada, partimos de que el derecho a la identidad, como derecho a tener derechos, es una cuestión clave para los niños, niñas y adolescentes migrantes. Y son dos los elementos principales que hay que trabajar en este aspecto, ¿no? Por un lado, las pruebas sobre su identidad jurídica y, por otro lado, la documentación adecuada de cada caso. Respecto a la identidad jurídica, para la infancia en movimiento, suele ser especialmente precaria cuando no inexistente. Muchos de estos niños y niñas, antes se mencionaba, nacen durante el tránsito migratorio y son muchos los países que no garantizan el acceso de estos menores a sus registros civiles. Son también muy frecuentes las reticencias por parte de las mujeres a acudir a los registros civiles o incluso a los servicios sanitarios públicos por el miedo a ser deportadas. Estas situaciones implican que esos niños y niñas van a permanecer en una grave situación de vulnerabilidad desde su nacimiento. UNICEF ya señaló en el año 2012 que los niños y niñas que carecen de certificado de nacimiento o de registro oficial corren un grave peligro de ser objeto de trata. Igualmente, se encuentran entre los más difíciles de rastrear y, por tanto, las autoridades difícilmente van a poder protegerles. En los países de acogida ocurre también que cada vez es más complicado que los niños y niñas sean documentados y se puedan producir mayores situaciones de apatridia. En ese sentido, celebro la buena práctica que el señor Fajardo nos trasladaba con respecto a las inscripciones y a las nacionalidades de los menores nacidos en Colombia. Las inscripciones fuera de plazo de los nacimientos en los registros civiles de los países de acogida deben de tenerse en consideración y deberían de llevarse a cabo independientemente de la situación de irregularidad documental de las madres. Este es un importante reto que como instituciones nacionales de derechos humanos tenemos por delante. Hay que favorecer los debates en la academia y en los tribunales, sensibilizando a la sociedad acerca de los graves riesgos que implica no documentar o identificar a estos niños y niñas y su invisibilidad. Con respecto a la documentación adecuada que acredita la condición de inmigrante, este es uno de los elementos claves, como todos sabemos, para la integración de las personas en los países de acogida y de tránsito. Sin embargo, podemos afirmar que su regulación carece en muchos países de enfoque de infancia y normalmente cuando se trata de menores que viajan con sus progenitores se vincula la documentación o las autorizaciones de residencia a el trabajo de sus progenitores. Estando siempre pendientes en esos casos de que esas autorizaciones de trabajo de los progenitores sean renovadas y no teniendo en cuenta en ninguno de los casos el interés superior del menor, su situación concreta, el tiempo que hayan vivido en el país o incluso si han nacido en el mismo. Este también sería un importante reto a trabajar, puesto que habría que ver cuál es la situación de los menores, velar por su interés superior
por encima de lo que fuera la situación documental de los padres, vinculada, como digo, siempre al trabajo. Es importante que como instituciones nacionales de derechos humanos trabajemos para que se ponga en la agenda de las políticas de inmigración nacional la realidad de estos niños, niñas y adolescentes, reconociéndoles como sujetos de derechos y favoreciendo su permanencia legal. En relación con los niños y niñas que viajan no acompañados o que están separados de sus progenitores, es fundamental buscar una solución duradera que tenga como consideración a sí mismo su interés superior. Y, sobre todo, garantizar que todo el tiempo que permanecen en el país de acogida su situación sea considerada como de residencia legal o regular. Asimismo, es importante velar porque los Estados garanticen el cumplimiento de todas las previsiones de la Convención de los Derechos del Niño sin discriminación, garantizando que todos los niños y niñas sean documentados de manera adecuada. Por último, también señalar que en cuanto a la situación de los niños y niñas y adolescentes que migran con adultos en situación irregular, hay que poner el foco especialmente en esa situación porque su vulnerabilidad también es mayor. Es cierto que en estos casos se enfrentan dos lógicas: la lógica del Estado, su obligación o su interés por luchar contra las situaciones de irregularidad o por prevenir la inmigración irregular, pero por otro lado está también la lógica de la obligación que tiene el Estado de respetar los tratados internacionales y los convenios de los que es parte, y en concreto la Convención de los Derechos del Niño. Por ello, como instituciones nacionales de derechos humanos, hemos de velar por que las medidas que toman los Estados para prevenir o sancionar la inmigración irregular no pongan en peligro el acceso a los derechos básicos de niños, niñas y adolescentes mientras se encuentran en su territorio. La falta, insisto, de documentación de estos menores supone en la práctica una privación de todos sus derechos. Con respecto al objetivo 7, abordar y reducir las vulnerabilidades de las migraciones, consideramos que los Estados firmantes del pacto, para cumplir este objetivo, se comprometieron a examinar las políticas y prácticas pertinentes y asegurar que esas políticas y prácticas no crean, exacerban ni aumentan involuntariamente la vulnerabilidad de las personas inmigrantes. Se hace referencia expresa a un enfoque basado en derechos humanos que tenga en cuenta el género y la discapacidad, y también las cuestiones relacionadas con la edad y con la infancia. Como instituciones nacionales de derechos humanos es relevante apoyar a nuestros Estados a revisar estas políticas y prácticas. Como ejemplo de buena práctica, destaco la iniciativa puesta en marcha por el Grupo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, ENRI, que en marzo de 2020 editó una guía para la supervisión de este enfoque de derechos humanos en las fronteras europeas. Este documento es un documento de referencia para todas las instituciones de derechos humanos y para que podamos ser capaces de supervisar aquellas prácticas que lleven a cabo los Estados que puedan vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes en las fronteras. Asimismo, tenemos un papel esencial en la difusión y en la formación, también lo comentaban anteriormente, de los funcionarios públicos y de la sociedad civil, sobre todo en las recomendaciones formuladas por el Grupo Mundial sobre Migraciones para la protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Supervisar la capacidad de las autoridades para identificar de manera ágil las situaciones de vulnerabilidad es otro de los grandes retos, sobre todo de las personas que acceden a las fronteras. Es imprescindible que se haga un examen individualizado de la situación de cada una de las personas que llegan a nuestras fronteras, muy especialmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos, por tanto, que ser capaces de remover los obstáculos existentes que impiden que un expediente de un menor durante todo el procedimiento tenga una única guía y que tenga toda la información en vez de aparecer en diferentes espacios, así como establecer procedimientos para el acceso y el uso de la misma. Respecto al objetivo 10, prevenir, combatir y erradicar la trata de seres humanos en el contexto de las migraciones internacionales, reiteramos lo ya dicho: las niñas, niños y adolescentes migrantes son un colectivo especialmente vulnerable para caer en las redes de trata de seres humanos. Me remito de nuevo a las directrices de UNICEF para hablar de la protección de los menores de trata
que se extienden la aplicación de su contenido a aquellos menores que son concebidos y nacen también de personas que son, de mujeres que son víctimas de trata. La definición jurídica internacional de la trata de niños es distinta a la de trata de los adultos, ya que requiere un solo acto, el traslado, la venta, la recepción u otros, realizado con el propósito de someter a explotación a estos niños. Y no es necesario demostrar por ningún medio, no es necesario, demostrar ningún medio como el engaño, la coacción o el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata, recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos se aplica a todas las personas sin distinción y los niños están incluidos en las normas y reglas de aplicación general. Sin embargo, cuando hace referencia a los menores víctimas de trata, recuerda el daño físico, psicológico y social que sufren en especial los niños que son objeto de trata y su mayor vulnerabilidad a la explotación hace necesario un tratamiento distinto del previsto para los adultos víctimas de trata de personas en las leyes, las normas y en los programas. La falta de identificación temprana y eficaz de los menores víctimas de trata es una realidad mundial. Son dos los factores más relevantes, especialmente en Europa, que inciden de forma preocupante en esta falta de identificación. Por un lado, los procedimientos utilizados para la determinación de la edad y, por otro, los protocolos utilizados para su identificación. Otra cuestión que hemos analizado especialmente desde el Defensor del Pueblo se refiere al papel especial que juegan los sistemas de protección de la infancia, sobre todo en la identificación y en la protección de estas niñas y niños. Nos preocupan también las dificultades para la identificación de los menores con necesidades de protección internacional en las menores víctimas de trata. Como instituciones nacionales de derechos humanos, hemos de estar especialmente vigilantes para que todas estas cuestiones se analicen desde la perspectiva del ejercicio del derecho del menor a ser escuchado, en cualquier procedimiento que le afecte y en todo momento, velando siempre por su interés superior. La cuestión de la determinación de la edad resulta crucial para la efectiva protección de estos niños y niñas y adolescentes. La utilización de procedimientos de determinación de edad, con sus considerables márgenes de error, la ausencia de enfoque de género y su aplicación restringida solo a los supuestos en los que el interesado declara ser menor de edad, facilita que menores víctimas de trata, principalmente niñas, sean interceptadas intentando entrar irregularmente en el territorio español y no sean detectadas con la necesaria celeridad. Las directrices de UNICEF sobre protección a menores víctimas de trata señala que si se desconoce la edad y hay razones para creer que la víctima es una menor, se ha de presumir siempre la minoría de edad durante todo el procedimiento de verificación de la edad y se ha de garantizar que no se proceda a la expulsión. Por último, con respecto al objetivo 13, utilizar la detención por motivos migratorios como último recurso y trabajar en la búsqueda de alternativa, nos planteamos las siguientes cuestiones. Los Estados firmantes del pacto se comprometieron a garantizar que cualquier detención en el contexto de la migración internacional iba a cumplir las garantías procesales. No sería arbitraria, se basaba en la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la evaluación individual. Y va a estar a cargo de funcionarios autorizados. Asimismo, había un compromiso de que ésta durase lo menos posible, independientemente de que se produzca en el momento de la entrada, el tránsito o en el proceso de regreso y en el tipo de lugar donde ocurra. Además, el compromiso se extiende a dar prioridad a las alternativas no privativas de libertad, acordes con el derecho internacional. La realidad actual nos dice que aún se producen detenciones arbitrarias, que se producen detenciones en muchos países que se prolongan más del tiempo deseado y que la detención de niños, niñas y adolescentes todavía sigue dándose en tantos países y es una preocupación máxima para las instituciones nacionales de derechos humanos. Por ello debemos de supervisar que nuestros estados cumplan las previsiones del pacto, protejan y respetan los derechos y interés superior del menor en todo momento y aseguren que hay siempre vías alternativas a la detención. Es cierto que como reto también queda la accesibilidad a otras alternativas, como digo, en espacios no privativos de libertad y que en especial se pongan en marcha modalidades de atención comunitaria
que garanticen el acceso a la educación, la atención sanitaria, respeten el derecho a la vida en familia y a la unidad de la familia y procuren poner fin a la práctica de la detención de menores en los contextos de la migración internacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Patricia. Tenemos ahora ya muy pocos minutos, solo 10 minutos. Le daría, porque veo que no hay ninguna pregunta en el chat habilitado, entonces le daría la palabra a la señora Mbayet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos marroquí para una palabra de despedida y a continuación al vicedefensor Fajardo y mientras tanto si parece que hay alguna pregunta en el público, pero le doy la palabra a la señora Mbayet para unas últimas palabras mientras miramos las preguntas que hay en el chat. Señora Mbayet. Donc, nous saluons les bonnes pratiques mises en relief par les différents panélistes aujourd'hui en faveur des droits des femmes et des enfants. Et donc, 4 ans déjà après l'adoption du Pacte mondial sur la migration, beaucoup des initiatives très intéressantes ont été menées par certains pays, mais restent encore des défis à relever pour assurer une vie d'équité, de prospérité et d'égalité pour les migrants, les migrantes et leurs enfants, soit dans les pays d'origine, de transit ou de destination. Donc, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du pacte, je partage avec vous un bilan du groupe de travail de RINAD, Réseau africain sur les migrations, que le CNDH préside depuis 2018. Merci encore une fois. Gracias a todos y adiós. Perfecto, muchas gracias. Presidenta, señora Mbayet. Tiene la palabra el vicedefensor Fajardo de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Muchas gracias. Bueno, yo básicamente quisiera agradecer por esta invitación. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo de Colombia y con el defensor Carlos Camargo en nuestra cabeza, pues nos hemos dedicado justamente a construir redes. Entendemos que la mejor forma de atender y de ayudar a las personas que necesitan el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos y especialmente a migrantes es a través de la construcción de redes globales en materia de migración que permitan efectivamente dar una solución y una atención integral a las problemáticas. En lo que tiene que ver especialmente con la población venezolana, que creo que es un tema muy importante en Colombia, hay que entender que en este momento hablamos de 1.871.000 migrantes venezolanos que están en el territorio y que poco a poco han ido estabilizando sus situaciones económicas en el país y con ello también su situación legal y el ejercicio de sus derechos. Pero otros 4 millones de personas han pasado por Colombia para llegar al sur del continente. Y frente a ellos, la Defensoría del Pueblo de Colombia también quiere construir redes de apoyo, redes que pongan en práctica los principios del pacto, pero que además tengan en cuenta especialmente a los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las personas en detención, en Colombia existe un régimen bastante, digámoslo así, acorde con los estándares interamericanos en materia de niños en situación, o adolescentes más bien, en situación irregular. Pero nosotros optamos, por supuesto, por un principio de protección y un principio de prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, para que en todo caso el respeto integral de sus derechos y la condición de atención a través del Estatuto del Migrante sea siempre el paradigma con el cual se trate a estas personas. Por supuesto, la Casa de los Derechos y las demás perspectivas e iniciativas que hemos tenido van a servir de apoyo para que en las redes globales en donde sigamos participando podamos seguir construyendo con todos y todas las mejores soluciones posibles. Muchísimas gracias de verdad por habernos invitado. Muchísimas gracias, vicedefensor. Estamos ya en los 5 minutos finales y debemos ser muy estrictos
con el tiempo debido a la interpretación. Y sabemos que hay alguna pregunta en el chat que lamentablemente no sé si se va a poder contestar todas. Como no le he dado aún la palabra a la Junta para que hiciera también ella su despedida final, quizá utilizamos estos 5 minutos que nos quedan para que Patricia pueda contestar a una de las preguntas que hay en el chat y poder así mantenerla, ajustarnos al tiempo. Preguntaba Leticia Virosta que cómo ven de efectivas las políticas que ha implementado España en la lucha contra la trata, y se refiere también a cómo valora las políticas en relación a los menores extranjeros no acompañados y a las mujeres, y qué se podría mejorar. Una pregunta amplia que no sé si en los 3 minutos que quedan pues se puede... Madre mía, pues efectivamente, muchas gracias, Leticia, por tu pregunta. Efectivamente es muy amplia para poderla responder ahora en tan pocos minutos, pero sí que son muchas las recomendaciones que se han hecho desde el Defensor del Pueblo para mejorar la política que actualmente se está llevando en la lucha contra la trata. Quizás, por decir alguno de los aspectos en los que hemos incidido más, ha sido el de la identificación, que consideramos que al ser una competencia exclusiva en la actualidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hace que obstaculice en cierta manera la posibilidad de identificar un mayor número de víctimas o supervivientes de la trata. En ese sentido sí que hemos recomendado que se amplíe la posibilidad de identificar a través de otros agentes, como puedan ser las organizaciones que trabajan directamente con las mujeres, que en muchos casos son quienes detectan las posibles víctimas, y que sus informes o su documentación pueda servir y sea muy efectiva a la hora de que se produzca la identificación, ¿no? Para de alguna manera lograr identificar a más mujeres y por tanto lograr en consecuencia protegerlas. En el ámbito de los menores igualmente, yo te invitaría a que o nos lo consultes directamente o a través de la página web. Verás que hay un montón de recomendaciones relativas a los menores no acompañados. Se han avanzado en muchas cosas, pero aún queda mucho por hacer en cuanto a la identificación, en cuanto a las pruebas de determinación de la edad y sobre todo al reconocimiento, ¿no? y a la presunción de minoría, siempre cuando existan o bien una prueba documental, alguna apariencia o algún dato concreto que pueda hacer dudar de la edad de un menor, pues intentar siempre abogar por la minoría para poder proteger en tanto en cuanto se verifique la edad, ¿no? Y que esto se haga de manera lo más ágil posible y lo más garante para los intereses del menor. No sé si con esto por responder a la pregunta, pero nos quedan muy pocos minutos y en cualquier caso estamos a tu disposición para cualquier otra aclaración o ampliación de la información, por supuesto. Muchas gracias, Patricia. Agradezco a la doctora Nayat Millit, a la representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños, el vídeo que nos ha dejado, su intervención, aunque haya sido en vídeo. Agradezco, como siempre, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marruecos su amabilidad en participar en este taller, y en especial a la señora Mimouna Essayed, y a la Defensoría del Pueblo de Colombia igual. Muchas gracias una vez más por participar con la Defensoría del Pueblo de España. Gracias, señor vicedefensor. Agradecemos también a la Secretaría de Estado de Migraciones, que aunque se hayan tenido que marchar, su amabilidad en participar con la presencia del Director General de Migraciones en este evento, y gracias a todos los participantes, a todos los espectadores por su amable atención. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.